bienvenida al Centro Médico Rafael Guerra Méndez, al auditorio Jorge Martínez. Es de mucha alegría para nosotros como institución, aquí en Servicio de Atención Primaria de Salud, pues tenerlos aquí para aprender y sobre todo hoy, el Día Mundial del Autismo, contamos con excelentes profesionales que les vamos ahorita a presentar y que nos van a llenar de mucho conocimiento sobre el autismo. Así que muchas gracias. Gracias, doctora. De antemano les pedimos disculpas. Estábamos resolviendo que las personas, que es lo que más nos importa, las personas terminaran de llegar, debido a que se había anunciado a las 9, otros se habían anunciado a las 10, pero ya están acá. Y eso es lo que realmente importa. A Dios gracias primeramente por la vida. Y gracias también a ustedes en apoyo al Día Mundial del Autismo. Así que un aplauso para ustedes. Sean todos bienvenidos al conversatorio de cómo alimentar a tu hijo, alimentación y espectro autista. Para este tema, mujeres especialistas, no solo de conocimiento, sino llenas de amor por los más pequeños, como lo es la neurólogo pediatra, doctora Laura Granier. La pediatra neonatóloga, doctora Isabel Abreu de Ferrer. Y la especialista en alimentos y creadora de Toalca Gourmet, licenciada Zuli Tolosa. Es mi deber informarles que por tratarse de un conversatorio, acá el aprendizaje es netamente recíproco. Así que les insto a que tomen nota de todas sus dudas e inquietudes, que posterior al conversatorio esperemos que sean respondidas todo lo que ustedes deseen. Sin más que añadir, con ustedes la doctora Laura Granier. Ok. Ok, ver presentación. Chévere. Buenos días. Ante todo, agradecer a nuestra institución, el Centro Médico Guerra Méndez, a la doctora Cristina de la Portilla por esta invitación, a Isabel Abreu de Ferri y a la doctora Zuli por compartir este conversatorio la mañana de hoy. Vamos a hacer lo que hacemos en el día a día, que es poner en práctica con humildad nuestros pequeños conocimientos al servicio de nuestros niños, de nuestros padres, de los profesionales y de todo lo que los que involucren este tema de hoy. Vamos a hacerlo de una manera bien práctica. Invitamos a un conversatorio, pero queremos definir algunos términos para que después podamos hacer la sesión de preguntas y la sesión de... Voy a hablar realmente corto y de una manera lo más sencillo posible. Cuando hablamos de trastorno del espectro autista, es aquel niño, desde la época de Kanner, siglo pasado, aquel niño que está ensimismado en él. Se aísla, dice la mamá, se aísla de su entorno, se aísla del ambiente, esté donde esté, así esté en su casa, así se sienta bien, pues él prefiere estar aislado. Pero los niños que vemos ahora no son estos niños del siglo pasado, de autismo puro, que eran aquellos niños que se balanceaban en su tronco, que se aislaban, que la mayoría tenían déficit cognitivo. Hoy en día no.
y ya vamos a ver por qué. O sea, hoy en día estamos viendo unos niños con algunas características que recuerdan a ese autismo puro y por eso se ha denominado trastorno del espectro autista como tal. El TEA, como se les dice, como se llama, a veces la mamá dice, es como un temor a decir trastorno del espectro autista, sino aquí vengo porque mi niño tiene TEA, calladito, TEA. Entonces, ¿qué es el TEA? Es el trastorno del neurodesarrollo más estudiado actualmente. Anteriormente, probablemente el más frecuente y el que llevó muchos años de investigación fue el trastorno por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Pero si vemos hoy en día, probablemente las investigaciones han crecido más hacia este trastorno. Dentro de eso, cada cierto tiempo, los expertos se reúnen y van cambiando las clasificaciones. Entonces, dentro de estos trastornos del espectro autista, también vemos el trastorno generalizado del desarrollo, vemos el síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo, pero con alto nivel de funcionamiento, y vemos también el trastorno desintegrativo de la infancia. Puse aquí el síndrome de Rett, pero ya el síndrome de Rett está aparte como una entidad genética, con un cromosoma conocido, como una entidad aparte. Pero muchas de las personas que están aquí, probablemente profesionales que vieron niñas con Rett, dicen, bueno, pero estaba ahí, sí, pero ahora no está. Entonces, parte de eso es lo que vamos a ver. Se denomina espectro, ¿por qué? Porque no todos los niños tienen las características iguales. Unos niños tienen más trastornos de lenguaje, otros tienen más trastornos conductuales, otros tienen más trastornos de intereses restringidos o restrictivos, otros tienen solamente el problema neurosensorial. O sea, no hay problema de conducta, socializa y todo, pero a veces solamente tiene un lenguaje estereotipado, un lenguaje como comiquita y no tiene más nada. Entonces, responsabilidad nuestra como especialistas, digo especialistas, pero no somos los que sabemos todo, sino los que estamos llamados a ver a estos niños, quien responsablemente tenemos que ver cuándo colocar la etiqueta. Y ir formándonos cada día porque es el trastorno más estudiado en este momento, dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, existe una amplia variación en el tipo y en la gravedad de los síntomas. De hecho, hoy en día hablamos de TEA1, TEA2 y TEA3. Entonces, el trastorno, que sería igual a leve, moderado y severo. El trastorno del espectro autista 1 es aquel que sea más independiente, más autónomo y que logre cada día cumplir con todas sus necesidades del día a día. Aquel que aprende a comer solo, que es lo que vamos a ver, aquel que aprende a vestirse solo, aquel que sea más independiente en su rutina del día a día. El grado 2 dependerá más de su madre o de su formadora, de la gente de la escuela, y el grado 3 es aquel severo que necesita apoyo para todas sus necesidades. Vamos a ver unos signos de alarma. Hay gente que le llama banderas rojas, y lo que queremos es que hacer ver que hay algunos signos que si los familiares, los padres o los pediatras o los representantes de alguna escuela lo ven, pues deben de llamarles la atención. Desde etapa muy temprana, vemos que son niños que probablemente no balbucean de bebé, que tienen 7 meses, 8 meses, 9 meses y no hacen el silabeo de mamá, pa. Es un bebé que desde que viene, desde chiquitico, no se interesa por el entorno. Si usted tiene un bebé de 6, 7 meses, ya ese bebé le tira los brazos a su madre. Ya un bebé que anda en el gateo en los 9 meses, si usted lo llama por su nombre, debe responder por su nombre. Entonces, estos son signos de alarma. No ser capaz de sonreír, emplear gestos, hacer juegos simbólicos. Las madres y las abuelas hacen el topo con el niño, hacen el kikirijí con el trapito. Son cosas sencillas que se han hecho toda la vida. Ese niño que no tenga la capacidad de responder ante eso es un niño que hay que vigilar. No significa que a los 9 meses voy a decir autista. No, pero sí responsablemente el pediatra y su entorno pues deben de comenzar a trabajar
con la terapia cognitivo-conductual, que es la base de todo. No señalar e imitar, no responder por su nombre. Ajá. Este lo puse aparte porque solamente a veces vienen a la consulta porque mi niño no tolera el ruido de la licuadora. Entonces hay que anticiparlo, hay que prepararlo, hay que hacer, pero esto puede durar 5 y 6 años si no lo trabajamos. Y es el niño después, pero le pasa desde bebé. Es el niño que no puede cantar cumpleaños. Tenemos allegados que después de 6 años es que probablemente soplan la velita, porque desde el primer año no toleró el cumpleaños, no toleran el himno. Él no puede cantar el himno, no lo tolera. Le molesta salirse de su rutina. Entonces la mamá dice, este es un niño pandemia, porque estaba en su casa, porque tenía una rutina, y cuando llegó el momento de ir al preescolar o al maternal, pues resulta que el niño no se adapta. Entonces un niño pandemia, entonces es más fácil volverlo a su entorno, a su rutina, y no trabajar lo que realmente debemos trabajar. Esto lo puse separado porque me parece que son importantes. A veces detalles tan mínimos como que a mi niño le molesta la etiqueta, no toleran, porque hay un problema neurosensorial muy importante. Entonces no tolera la etiqueta, pero es que a veces nosotros tampoco toleramos las etiquetas. Entonces, ¿hasta dónde es o no es? Otro signo de alarma, no utilizar palabras aisladas a los 18 meses. Ya un niño al año dice mamá, papá, teta, agua, nené, chacha, guaguao. Debe decirlo. Que lo puede comenzar a decir a los 14 meses, está bien, lo permito. A los 15 está bien, a los 18 tiene que decir. O sea, el niño no habla nada, no vamos a esperar, es que el papá habló a los 3, no. O sea, ya a los 18 años ese es un signo importante. No hacer frases de 2 palabras después de esto, de los 2 años. O sea, el niño dice, mamá, dame, mamá, toma, solicita, dame teta, dame pan, dame comida. Debe empezar a unir. No importa que no pronuncie R, no importa que no, pero que ya tenga unión de 2 o más vocablos. Después de los 3 años, por supuesto que tiene que hacer frases ya corridas, y ya después de 3 años debería pronunciar incluso la R, todo. Pérdida de lenguaje o habilidades sociales a cualquier edad. Es el niño que la mamá dice, mi hijo decía mamá, papá, agua, teta, respondía por su nombre, caminaba, corría, todo como un niño normal, y después de los 15 o 18 meses, el niño pierde las habilidades ya adquiridas. O el niño, más tardíamente, a los 2 años, ya es que mi hijo hablaba, doctora. Entonces uno empieza a preguntar, ajá, pero tuvo un cuadro encefálico, tuvo esto, qué pasó en su casa. Muchas veces no pasa nada. Y el niño pierde las habilidades adquiridas. Eso es una de los motivos de consulta más frecuentes. Ausencia de juego imaginativo. Si a usted un niño de 18 meses le da un carrito, tiene que rodarlo. No es que se va a quedar con la rueda, utilizando la rueda del carrito como juego, no. Si usted le da una pelota, debe lanzarla. Si es que nunca se la lanzaron, pues bueno, vamos a empezar a lanzársela. Pero él tiene que después imitar. Yo le busco los reflejos a los niños de 2 años y hasta de menos. Y ese bebé al ratico quiere el martillo y se busca los reflejos a su manera, pero debe imitar. Aquel niño que no imita, ojo, es un signo de alarma. Jugar el escondite. Así el niño no hable. Así el niño no hable. Y el niño va al consultorio y es capaz de jugar el escondite, o con mi asistente, con Priscila, o conmigo. O el niño, usted lo ve que juega, que es un niño que no habla, pero es un niño con el que usted puede comunicarse, interactuar y socializar. Ese niño no dice, mira, a lo mejor un retardo simple del habla, a lo mejor son dispraxias verbales, a lo mejor es otra cosa, pero no todo tampoco lo podemos etiquetar como autismo. Ya vamos a ver por qué. Aquí lo puse en rojito, selectivos en la alimentación. Eso lo dice la mamá desde que comienza la lactación y a veces antes. Hay que tener
pendiente que hay un reflejo, que es el niño saca la lengua, eso no es que no tolera, ahí es que hay un reflejo propio de esa edad de lactante. Entonces decimos, ¿cuándo va a ser la lactación? Pues algunos niños lo hacen más pequeño, algunos pediatras la introducen antes que otros, pero siempre va parejo con el desarrollo neurológico, con el desarrollo psicomotor. El niño que todavía no se sienta, a veces uno dice, cónchale, vamos a esperar, porque es que tiene que tener la integración de todo el sistema de deglución para poder alimentarse. Pero a veces se alimentan, lo tienen perfecto, pero no toleran. La mamá dice, él no tolera las texturas, no tolera las cremas, o no tolera los grumos, o no tolera, pero eso es muchas veces desde bebé, cuando uno empieza a hacer la historia. Entonces, esa parte la vamos a ver ahora con muchísimo detalle. Le molestan los ruidos, ya dijimos, los gritos fuertes, pero son los de los demás, porque a veces el niño autista sí grita, sí es capaz de cantar, sí es capaz de todo, pero lo que él no tolera es el de los demás. Ellos a veces se autoestimulan con las luces o con un ventilador, entonces uno los ve y el niño se queda viendo las luces y la mamá ya reconoce la luz, pero se queda y se queda. Entonces, pero a ellos, una luz, yo quité todos los juguetes que tenían pila y tenían luces, porque eso les molesta, los pone más irritables, los pone peor. Las estereotipias y movimientos a veces ya no, pero cuando comenzamos en esto hace 20 años, cuando Priscila veía a un niñito, el que viene es autista, me decía. ¿Pero por qué? Porque ella decía, habla como mexicanito o habla como... Y tenía las estereotipias. Tenía movimientos repetitivos, sin sentido. Caminan de un lado a otro sin sentido. No es que camina para allá porque quiere buscar algo, viene para acá, sino es sin sentido. Y igualmente los tics son manías, por ponerle nombre, son manías, son mañas que el niño va adoptando y llega un momento en que la mamá dice, ay, él lo hace desde hace tiempo, pero pueden ser tics de ojo, tics motores más que todo, o de brazo, y ya más grandes sí ya tenemos la exacerbación de los tics, que es el Tourette, como una comorbilidad del espectro autista. Pero si me dice una mamá, pero ¿qué tengo yo? ¿Por qué usted me está diciendo que el niño es autista? Yo digo, porque son 3 pilares o 3 columnas, le digo yo, que hay de afectación en un niño. Primordialmente el trastorno del lenguaje, seguidamente el trastorno conductual, de socialización, de trastornos conductuales, y el trastorno de neurosensorial y de intereses restringidos. O sea, hay problemas en la comunicación, en la socialización, en el lenguaje, en la conducta, y básicamente lo podemos concluir en estos 3, del lenguaje, en la comunicación y sensoriales e intereses restringidos. Aquí no me voy a extender, solamente quiero decirles que todos los estudios que nosotros no hacemos, porque no somos los expertos, sino los expertos están gastando todo su empeño, todo su día a día y todo su dinero, los países del primer mundo, en la base genética. Ya hay biomarcadores, ya hay estudios genéticos donde avalan que esto es un problema de tipo genético. Y están estudios que lo demuestran en niñitos que tenemos gemelos autistas. Y a veces el papá y la mamá dice, pero es que ninguno de los dos somos así. Pero es que el estudio genético no es nada más el papá y la mamá, es lo que trae uno en su carga genética. Pero quiero por lo menos que se lleven aquí y que sepan que ya se hacen, que aquí no tenemos la posibilidad de hacerlo. Sí hay genetistas y muy buenos genetistas, pero no tenemos los estudios de base genética, del ADN, de la carga, el ARRAIS. Hay unas pruebas que se llaman ARRAIS y hay unos patrones sumamente costosos, pero que lo hay. ¿Cuál es el deber de uno? Decirle a los familiares, ¿usted quiere hacerlo? Hacerlo para tener
una prueba científica, porque de hecho no hay ninguna prueba científica, no hay ningún examen que yo le pueda hacer a su hijo que me diga que es autista. A veces van, hágame el electro está bien y mi hijo entonces no es autista, no. Eso es buscando comorbilidades, pero no que hay una prueba aquí o una prueba de sangre. Ah, tiene plomo y era el plomo. No. Entonces son factores genéticos ya bien estudiados, pero los factores ambientales modulan a estos factores genéticos. Ahí entran toda la parte ambiental. ¿Por qué nosotros tenemos más probablemente que otras ciudades? ¿Por qué tenemos más que otros países? Porque aquí hay muchísima contaminación. Entonces el niño tiene una comorbilidad, tiene plomo, entonces el niño es hiperactivo, es inquieto, es tal y todo, pues tiene plomo, o tiene otros metales pesados, pero no van a gastar toda la plata en los metales pesados y lo principal, que es trabajar la conducta, no la trabajan. Entonces eso es importante. ¿Cuál es el deber de uno como neurólogo? Hacer una adecuada evaluación neurológica integral. Eso es desde que el niño saluda, si tiene edad para saludar, desde que el niño entra al consultorio. Eso nos debe llevar tiempo. Hay que observarlo, hay que jugar con el niño. Hay que descartar la comorbilidad, porque hay niños que son muy irritables desde bebé, pero tienen un trastorno del sueño, desde etapa de lactante. Entonces, si yo le trato el sueño, y por eso hago muchas veces electro, probablemente va a mejorar su irritabilidad, su trastorno conductual, también su alimentación. O sea, hay que ir viendo las comorbilidades. Por supuesto, el estudio del plomo, aunque ya la mamá viene con el plomo por delante. Pero hay que estudiar la comorbilidad. Hoy en día se habla mucho de que tengo un niño TEA y tengo un niño con TDAH. Y ya los dos diagnósticos se deben de colocar como tal. Porque yo tengo que trabajar entonces la atención, la concentración, la hiperactividad e impulsividad de ese niño que también tiene un TEA. Entonces, tengo que diagnosticar, tengo que tratar, adelante. Y de acuerdo a criterios clínicos, plantear un diagnóstico. ¿Qué es lo más difícil esto? Porque desde que esa mamá, usted le da el diagnóstico, usted le ve que los ojos empiezan a ponérsele de este tamaño. Y si no a llorar, y empiezo yo a llorar con la mamá. Entonces, pero responsablemente queda un diagnóstico. O a veces nos pasa que yo le digo a la mamá, mira, tiene los signos de alarma, tiene algunas características, tiene las banderas rojas que llaman, ¿verdad? Pero no lo voy a etiquetar porque tiene 20 meses, no ha hecho nunca terapia y no tiene evaluación psicológica, que es a lo que vamos a ir ahorita, ¿ok? Entonces tenemos que ver qué predomina. Si predomina más que todo el trastorno del lenguaje, el retardo del habla, pues vamos a enfocarnos bastante en eso, que al él empezar a conversar y hablar, pues ahí vamos a ver mejoría. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros, los neurólogos, basados en los manuales, tenemos el DSM-5, el DSM-5 revisado y el CIE-11. Son manuales que han hecho los expertos, psicólogos y psiquiatras, y debemos guiarnos por ahí. Pero, como decía un psiquiatra amigo recién aquí en este mismo auditorio, que el médico tiene que tener también un criterio clínico, tiene que tener criterio, no es una receta de cocina. Si tiene más de 5 ítems, entonces ya es, pero ya va, usted está examinándolo y está evaluándolo. Pero nos debemos guiar por esto. ¿Por qué? Porque eso y la observación es lo único que tenemos como neurólogos. Ahora, nosotros debemos de trabajar en equipo. Y el psicólogo, ¿quiénes son psicólogos aquí? Una. Eso es lo que pasa, que tenemos poco. Bueno, una. Ajá, el deber del psicólogo, uno tiene que trabajar de la mano del psicólogo, del pediatra, del nutrólogo. Uno solo no puede, el paciente no es de uno solo, es de quien lo necesite. Pero el psicólogo tiene que hacer lo que aprendió. Entonces, el psicólogo es el que va a pasar las pruebas. Y hay pruebas hoy en día bastante, hay escalas, está la escala de CARS, hay la escala, tenemos, ya aquí hay en Valencia quien haga ADOS, quien haga ADIR, o sea, hay unas escalas, pero imagínense, el ADIR tiene 93 preguntas. Eso es mentira que cualquier neurólogo diga que va a pasar las 93, ¿no? Yo no lo hago. 93, o sea, ¿cuántas sesiones tienen que hacer para pasar esa prueba? Y no es bajar la prueba de internet,
No, es un entrenamiento en ADOS, en ADIR, para que esa persona se forme. Y una vez que evalúe a mi niño y una vez que le pase las pruebas, ella debe de enviarlas a los que inventaron estas pruebas para que le ratifique lo que ellos están hablando. Hay que hacer el curso, no es bajar la prueba de internet. Entonces, hay otras pruebas, hay que pasar escalas de inteligencia, porque es fácil el que tiene déficit cognitivo y uno, de entrada uno dice, tiene retardo. Ajá, pero es que a veces no es así. A veces es ese niño que tiene una inteligencia emocional e inteligencia para muchas otras cosas y no para lo que yo le estoy preguntando en un momento, en un segundo. Muchas veces no es el mejor día para uno examinar. Entonces uno ve al niño irritado, agotado, cansado, viene de lejos, se acostó tarde. Entonces yo lo voy a raspar porque él ese día no hizo lo que le tocaba. Entonces por eso que el psicólogo debe realizar una primera entrevista, 2 o 3 sesiones con las pruebas que se sienta cómodo. No, yo no le pido páseme esto, páseme la otra, con las que se sienta cómoda, con las que maneje bien, pasar la escala de inteligencia de acuerdo a la edad para poder dar un diagnóstico lo más certero posible. Ajá. Y una vez entonces que tenemos el diagnóstico presuntivo, porque lo que yo le diga hoy, 2 de abril, a una mamá, probablemente en 6 meses va a cambiar. Si los padres cambian, si el equipo terapéutico es el adecuado, si de verdad se comprometen a hacer los cambios, pues el niño cambia. Eso es lo que yo veo con mi humilde experiencia. Yo antes ponía el diagnóstico y a mí me tocaba cambiar el diagnóstico. O no cambiar, porque el niño que tiene, te tiene, pero va cambiando en el grado, va cambiando. A veces lo que se va a notar más es el TDAH. A veces el niño con lo que queda es con la desatención, la hiperactividad. Antier me llamó una mamá, voy rapidito, ya estoy terminando. Y la mamá me dijo, doctora, una mamá de aquí, o sea, un personal de aquí, usted me vio a mi niño toda la vida, ahora tiene 20 años. Y entonces ahora me están diciendo que mi hijo es autista. Entonces yo le digo, ¿y qué diagnósticos tenía tu niño? Trastorno generalizado del desarrollo y retardo, déficit cognitivo. Ahora, que tiene algunas características, tu niño esto, tu niño lo otro, sí, doctora. Ajá, pero a lo mejor a los 2 años, 3 años que convulsionó, no le puse la etiqueta. Hace 20 años nosotros no poníamos estas etiquetas. Yo hice pediatría hace 30 años y yo no vi nunca un tema que se llamara autismo que no fuera en psiquiatría donde le hablaban a uno de cráneo. Dígalo ahí, doctora Rebeca y María Castillo. O sea, uno no veía nada de esto. Entonces todos hemos venido aprendiendo. Entonces probablemente lo vio X neurólogo a los 2 años, yo lo estoy viendo a los 4, la doctora Yoleiva lo verá a los 6, o sea, y los diagnósticos van cambiando en su tiempo. Entonces debemos de evaluar el momento en que lo estamos, diagnosticar el momento en que lo estamos haciendo. Pero lo más importante de todo probablemente sea esta lámina. El neurólogo tiene que conversar con la madre y con el niño, por respeto, por lo que ustedes quieran. O sea, tiene que hablar con el padre, tiene que hablar con la madre, muchas veces con la abuelita, porque ahora la abuela es la que nos lleva al niño, los padres no están. Entonces hay que brindarle apoyo a esa mamá, a esa abuela, a la tía. Después pasar las pruebas con el psicólogo. Después trabajar en equipo. El equipo es la terapista ocupacional, la terapista de lenguaje, la psicopedagoga, la psicoterapia, que es la psicólogo, y el psiquiatra. O sea, imagínense. Y el papá dice, de chiripa pude pagar la consulta. Pero debemos responsablemente decirle, yo le digo muchas veces, a mí me vas a ver a lo mejor 3 veces al año. Entonces no necesitas un excelente neurólogo, que soy yo pues, pero lo que necesitas es un excelente equipo terapéutico. O sea, de quien ella tiene que hacerse la mejor amiga es de su equipo terapéutico. Porque en la medida en que ese equipo terapéutico la trabaje, la apoye y apoye a su niño, el niño va a cambiar y la familia va a aceptar. Porque si no, se nos pasa el tiempo así. Tengo la suerte de haber tenido un buen equipo terapéutico, ya 2 se han ido, 3 casi,
pero siempre hemos trabajado en equipo, así me enseñaron y así lo hago. Y en la medida en que esto se trabaje, en que los colegios hagan más integración. Integración es eso, es ponerse con el niño e integrarlo. Un niño con alguna condición, por decirlo así, no me gusta tampoco mucho eso, si está en un colegio donde hay 30 niños, probablemente la maestra sola no tenga la capacidad para dedicarle tiempo a ese niño. Entonces yo le digo a la mamá, a lo mejor no necesita una escuela especial, pero sí necesita una escuela de poca matrícula. Pero la idea es que a ese niño lo apoyen, lo integren. La mamá a veces con tristeza me dice que yo llego al colegio y mi hijo está por allá. Pero hay que integrarlo. Y de esa manera lograr tener probablemente una evolución satisfactoria y tener estos escolares sanos. Un solo punto de esto, porque esto se va a tocar después un poquito también. Cuando empezamos en esto, 15, 20 años, yo creo que, no sé, 10, 15 años, todos los niños que económicamente podían iban a Caracas porque les estudiaban la cándida, el gluten, los metales pesados, le tomaban de una orilla de pelo los metales pesados, se mandaban a Estados Unidos, le hacían la endoscopia, le trataban la cándida y le trataban también la dieta y le ponían la intolerancia al gluten y se le ponía la dieta. Nosotros veíamos que algunos mejoraban, pero otros no. Como yo estoy en un área hospitalaria y estoy en privado, yo le decía a la mamá, si usted tiene poquita plata, inviértala en terapia, ¿ok? Pero lo que se va a brindar hoy, y van a ver a la experta, la doctora Abreu tiene mucho tiempo investigando esto y trae a su mano derecha también, o sea, es también empezar a comer sano. Y no es solamente quítale el gluten como una receta de que le quito el gluten y todo más, no es así. Pero hoy en día, si usted me pregunta si el boom es el gluten o el boom es la microbiota, probablemente hoy en día en los congresos, las que hacen todos los congresos de pediatría, la charla estrella es sobre microbiota intestinal. ¿Y qué hay con la microbiota intestinal? Intestino-cerebro. ¿Y qué hay debajo de eso? Hay la parte inmunológica, hay la parte genética. Entonces hay la parte también de que si yo no tolero algunos alimentos, además de toda la parte neurosensorial, pues van dirigidos hacia eso. El congreso del año pasado nacional de pediatría fue aquí en Valencia y la doctora Georgie Daoud, la primera lámina que puso, dijo, hoy en día esto es el boom. Ella misma decía, porque aquí somos por moda, esto es lo que está de moda. Entonces, si esto es lo que está de moda, yo no podía dejar de nombrar la microbiota, pero no es que yo a todos les voy a poner probiótico o que las mamás van a empezar a gastar porque es caro en el probiótico, no. Es enseñar al niño a comer y por el bien de todos. Es comida saludable. Y si amerita eso, los estudios, pues están o pediatras que han dirigido su línea de investigación hacia eso, y están también los gastroenterólogos, que algunos de ellos también están haciendo investigación sobre esto. Bueno, hoy celebramos el Día del Autismo. No sé si me dan 2 minutos para unos videitos y listo. Creo que son 2 minutos. En el pendrive. Ahí. No, en el pendrive, ahí. En el pendrive está, si quieres minimiza la charla, ahí. Ajá, arriba, cualquiera. Ok. Solamente vamos a verlos cortiquitos. Ajá. Fijémonos que él no hace el rodar el carrito, sino es lo que produce sonido. Él no tolera los sonidos, pero los de él sí. Su hijo realiza las mismas acciones una y otra vez. Juega obsesivamente con un trozo de cuerda. Realiza ciertos movimientos, una secuencia de movimientos de los que no puede salir del todo. El niño es bello. Ajá, pero fíjense. Y entonces uno, los familiares, le compra franela de tiburón, los juegos de tiburón, que todo sea de tiburón, porque es que le encanta el tiburón, así como los dinosaurios. Entonces nosotros perpetuamos esas cosas. Y el último. Este es el último.
Ahí lo estamos. Hace manerismo con sus manos. Él oye. Ajá. Los sonidos. Ajá. Ajá. Eso era para que vieran algo de lo que vemos todos los días en el consultorio. La idea sería trabajar en equipo. Es lo único que nos ha dado éxito a nosotros, si decimos que podemos hablar de éxito, pero es lo único que hace que los niños cambien. Una vez una mamá me llevó a su niño y me dijo, doctora, es que mi niño está 99% normal. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y quién es 100%? ¿Dónde están los que son 100% normales? O sea, gracias a Dios que mejoró y que todo. Tenemos niños autistas universitarios, ya, adultos. Tenemos adultos que han escrito 2 y 3 libros. Tenemos adultos que hablan 2 y 3 idiomas. Tenemos familiares cercanos que están dentro del espectro y que nunca los diagnosticamos ni nos diagnosticaron. Yo probablemente me di cuenta que era TDAH cuando llegué a estudiar neurología. Entonces no importa el diagnóstico, lo que importa es trabajar en pro de todo eso. Gracias. Posteriormente responderemos preguntas. Vamos a oír a la doctora, nuestra amiga, la doctora Isabel Abreu de Ferri. De verdad que esto es teórico práctico porque esto es lo que hacemos en la consulta desde hace muchos años, desde que la doctora, bueno, ella es neonatólogo de base, pero su amor por la alimentación, su amor por la conducta del niño, si ustedes, hoy va a hablar de alimentación, pero si ustedes oyen hablar a la doctora de conducta, de cómo orienta a los padres, sobre cómo deben de tratar a sus hijos, pues bueno, es también otro fuerte de su consulta. Gracias a usted por la invitación. Perdón. Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y vamos a felicitar a la doctora Granela porque esta charla estuvo espectacular. Es difícil resumir todas las características de un espectro y nos lo hizo así y nos dio de forma muy práctica. O sea que nos quedó muchísima información de la que usted nos transmitió. Más cerca, ok. Ahora, para continuar, bueno, yo siempre doy gracias a Dios por estas grandes oportunidades y los invito a todos ustedes a que me acompañen a darle gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos brinda hoy el Centro Médico Guerramende a través de la Sociedad de Pediatría para que apoyemos a los niños con el espectro. Y yo pienso que desde pequeña yo he tenido varias características de este espectro. Las personas que me conocen ya saben cómo es mi carácter, un poco ermitaño, tengo algunos tics, tengo dislexia, tengo déficit de atención, todo bien controladito y he podido llegar hasta que... Pero fíjense, ahora vamos al tema. Hoy vamos a hablar de cómo la alimentación que le estamos dando a nuestros hijos que están en pleno crecimiento y desarrollo, y también la que estamos recibiendo nosotros, está impactando nuestra salud neurológica y emocional. Vamos a ver qué impacto tiene en nuestra salud neurológica la alimentación. Comencemos. Cuando se habla de alimentación es un tema demasiado amplio. Así que aquí tenemos todos los órganos van a estar impactados cuando no tenemos una alimentación adecuada, pero no nos podemos entretener en eso. ¿En qué nos vamos a enfocar? En el intestino y en el cerebro. Esta es una de las herramientas que yo les voy a dar a ustedes para el déficit de atención. Yo de esta charla, que es larga, ¿verdad? Y ayer preparándola me estresé de repente porque el tiempo iba a ser corto. Y mi esposo me dijo, concéntrate en lo que tienes que decir, porque si vas a hablar de autismo y alimentación, no te pongas a hablar de diabetes y todo lo demás que conlleva la charla. Entonces hoy tenemos una herramienta importantísima para el déficit de atención.
vamos a concentrarnos 100% en lo que vamos a hablar. Así que aunque la alimentación impacte todo, nosotros nos vamos a concentrar solamente en el cerebro y en el intestino. ¿Sabían ustedes que de todos los órganos, el único órgano que puede autogestionarse y se llama autónomo es el intestino? Ok. ¿Y sabían ustedes que se conoce como el segundo cerebro? Tiene más de 100 millones de neuronas. Y no solamente eso, él tiene la capacidad de producir neurotransmisores. Y son esos neurotransmisores que tienen que ver con nuestro bienestar. Nos dan alegría, nos dan felicidad. Y eso no solamente. Ahora se está estudiando la GABA. Y en ese neurotransmisor tiene que ver con el neurodesarrollo y tiene que ver con la excitabilidad de la neurona. Entonces está bien involucrada en el autismo y ya se sabe que en el niño autista hay disminución del GABA. ¿Ok? Y todos estos neurotransmisores que produce nuestro intestino, él tiene otras propiedades también. Él tiene que desarrollar una membrana impermeable para que todas esas bacterias, toxinas y todas esas sustancias, metales pesados, no llegue a los otros órganos. Él tiene que proteger a los otros órganos. Entonces él forma una barrera impermeable. No pasen las citoquinas porque nos van a dar inflamación. No pasen las proteínas de alto peso molecular porque nos van a dar alergia. Y él nos va a cuidar todo nuestro organismo, el intestino. También es el órgano más largo que existe, ¿verdad? No es el más grande, porque el más grande es el hígado, para que lo sepan, el más pesado es el hígado, pero es el más largo que existe, el intestino en nuestro órgano. Y fíjate todo lo que él hace, todo, como él nos ayuda con los neurotransmisores, con esa barrera para no permitir que pasen una barrera impermeable, con todas esas, evitarnos las alergias, la parte inmunológica, con todo eso nos ayuda. ¿Qué sucede con el intestino? No trabaja solo. No trabaja solo. Si yo le daño su microbiota, él se enferma y nos enferma a todos los órganos y a todo el sistema. Él depende exclusivamente de la microbiota. ¿Saben lo que es la microbiota? Son una cantidad de virus, bacterias y hongos que coexisten con nosotros en nuestro intestino y que pesan aproximadamente 2 kilos. Tenemos aproximadamente 2 kilos de microbiota. Y que ella, si está conservada, si la alimentamos bien, ella está casada con el intestino y van a tener una buenísima relación. Y esa relación, así como padre y madre llevan una buena relación y la vas a ver después en los hijos, como ellos se van a desarrollar y van a crecer bien y van a estar bien equilibraditos, así es aquí. Pero en el momento que se rompe esa relación, se desequilibra todo el sistema y entonces esa barrera que era impermeable va a existir. No, ella se pierde. Entonces están escuchando ustedes el concepto de intestino permeable. ¿Por qué el intestino permeable? Simplemente porque nosotros, para que convivamos tranquilos con el intestino y nuestras bacterias, necesitamos los lactobacilos y las bacterias bífidas, las bifidobacterias. Y resulta que según cómo nos alimentamos, si no las alimentamos a ellas tienden a desaparecer. Y cuando ellas desaparecen, ¿quién agarra el comando? La cándida. Y la cándida sí libera muchas toxinas. Ella no se casó con nuestro intestino, ella está divorciadita de él. Y ella toma el comando, entonces inflama el intestino, se rompe la barrera y aparte de eso ella no nos va a producir neurotransmisores porque los neurotransmisores no nos estaban produciendo las otras bacterias. Entonces, todas esas capacidades, todos esos beneficios que nos brindaba el intestino con nuestras bacterias, se perdió porque se instaló allí una cándida. ¿Qué hace que se instale la cándida allí? Que nosotros no alimentemos bien nuestras bacterias que necesitamos. ¿Y cómo la alimentamos? Con fibra. La fibra es el alimento de las bacterias y por eso se llaman
prebióticos. Si nosotros no consumimos fibras, entonces lo que vamos a ver, lo más frecuente es que ese niño o esa persona va a tener problemas intestinales importantísimos, o estreñimiento, o diarrea, va a tener alergias, ¿verdad? Porque entonces ya todas esas moléculas pesadas van a pasar al torrente sanguíneo, van a producir alergia, vamos a tener problemas inmunológicos, van a pasar los metales pesados y todo lo que no debía pasar, las citoquinas que son proinflamatorias y ese niño va a sufrir de múltiples inflamaciones, de múltiples infecciones y todo porque se le alteró su barrera intestinal. Y es un niño que entonces siempre se queja de dolor abdominal, tiene muchos gases, de noche duerme mal porque tiene reflujo gastroesofágico y de paso ese niño tiene bruxismo y el bruxismo le da hipertonía de estos músculos. Cuando vaya a masticar va a tener problemas de masticación. El reflujo gastroesofágico le va a inflamar el esófago. Cuando vaya a deglutir va a tener problemas de deglución, va a tener salivación. Entonces es un niño que no va a poder dormir bien porque de paso los neurotransmisores también te permiten tener un sueño adecuado, tampoco va a dormir bien y entonces es un niño que va a tener trastorno del neurodesarrollo, va a ser hiperkinético con déficit de atención, le quitamos el gluten pero no ha mejorado porque no hicimos nada con quitarle el gluten. Yo soy amante de quitar el gluten para que lo sepan y las caseínas, pero lo que tengo es que darle muchísima fibra para que esas bacterias que yo necesito que estén allí, ellas puedan crecer y desarrollarse y sean amigas de mi intestino. Trabajen para mí. ¿Entendieron este mensaje? Ok. Yo siempre he dicho esto. Yo puedo invertir mi dinero para alimentarme bien. De paso, hacer ejercicio también, hidratarnos. Es importantísimo también hacer ejercicio y dormir 8 horas. Yo puedo invertir mi dinero en eso. Y entonces yo voy a tener un niño o yo misma me voy a desarrollar como una persona que va a conocer sus habilidades, las va a desarrollar, voy a ser útil a mi entorno y voy a ser independiente porque económicamente voy a poder ser independiente. Y ese dinero que yo gano lo voy a utilizar para comprar las cosas que yo necesito, ¿verdad? Igual que el tiempo lo voy a utilizar para disfrutar lo que yo soy y lo que yo tengo. Pero si yo no invierto en mi alimentación y en la alimentación de mi hijo, ¿dónde va a ir mi tiempo y mi dinero? ¿Verdad? A los tratamientos médicos y a las medicinas. A los médicos, los terapistas y la medicina, y eso es lo que estamos viendo. Se los digo por lo siguiente, porque cuando hablamos de una alimentación saludable, todo el mundo dice, no, pero es que es muy costosa. ¿Ustedes están seguros que esa alimentación es costosa? No es más costoso lo que estamos gastando en laboratorios, medicamentos y profesionales que nos atiendan al niño. Entonces, lo primero, cuando yo tengo un problema y voy a buscar una solución, es conocer la raíz del problema, no manejarme por creencias, por lo que me dijeron. No, yo conozco la raíz del problema y a través de eso yo puedo encontrar soluciones. Y para eso estamos aquí, para que veamos las soluciones. Entonces, ¿qué es lo que necesita mi intestino? Necesita alimentos ricos en fibra. Necesitamos lípidos del tipo del omega 3. Con eso nosotros vamos a ayudar, entonces tenemos que comer muchas frutas, tenemos que comer muchos cereales, pero cereales que estén con la concha, porque cuando el cereal tiene su corteza, ¿dónde está la fibra? ¿Dónde está la proteína? ¿Dónde están los oligoelementos que se necesitan para que estemos bien nutridos? En esa fibra, en esa corteza que eliminamos. ¿Y con qué nos quedamos? Con todos los azúcares que ellos tienen y que dañan nuestras bacterias buenas, el azúcar. ¿Dónde es que va a proliferar la cándida? Donde hay azúcar. Entonces, yo quiero ahora que vean, ahora que ya entendimos esto, que está claro, ¿verdad? Ese concepto está clarísimo, lo de la fibra, lo del azúcar y lo del omega 3, está claro. Yo quiero que veamos este mensaje que envía la UNICEF en su reporte de agosto del 2023. Crece la ola de sobrepeso en la niñez. Demasiado tarde para revertir la marea en América Latina y el Caribe. Y mira lo que plantean ellos. Ellos ubican entre las primeras causas de esta patología
Los entornos alimentarios obesogénicos. ¿Qué opinan ustedes de ese informe? Les doy 10 segundos para que mentalmente ustedes, ¿qué piensan de ese informe? ¿Será amarillista, sensacionalista? ¿Da fuera de la realidad? Ok. Ahora quiero que me acompañen a ver esta hermosa lonchera. ¿La reconocen? ¿Ustedes creen que estos niños están bien alimentados porque eso tiene muchas vitaminas? Y ustedes, con los que son de las generaciones nuevas, yo ya voy a cumplir casi 70 años, pues en esa época, hace muchos años atrás, nos decían que el azúcar era importantísimo para el cerebro y todo era con azúcar. No sé si algunos de ustedes crecieron en esa época, ¿verdad? Y estaban aquellos niños obesos hasta que la Sociedad de Pediatría intervino y eliminó esas propagandas. ¿No fue así, doctora? Ok. Analicemos esto, ¿verdad? Si ustedes me dicen, doctora, ¿y esa lonchera? Ay, yo no veo ninguna fruta. ¿Ensalada? No, yo no veo ensalada. Grasas buenas. Allí yo puedo ver omega 3. ¿Dónde está el omega 3? Ay, el omega 3 está en el pescado, está en el huevo, está en la corteza de los cereales, en el arroz integral. ¿Y dónde está el arroz integral? ¿Saben lo que es eso? Pura azúcar. Porque esa harina refinada que está allí, que estamos viendo en la galleta y en todas partes, le quitaron la corteza y quedaron solamente los azúcares. No quedó más nada. Y aparte de eso tiene azúcar agregado, porque a todo le agregan azúcar. Hasta ese hermoso juguito que está allá, que todo el mundo le fascina, el Chuquipat, ¿verdad? Ahí la tenemos, ¿verdad? De todas, llena de sal y lleno de azúcar y lleno de una cantidad de componentes. Entonces ya yo veo esta lonchera y ¿qué digo yo? Yo veo esta lonchera y yo digo, bueno, estos niños deben tener dolor abdominal, deben tener diarrea o cólico, deben tener bruxismo, deben tener reflujo, deben ser hiperactivos, deben tener trastornos de conducta y a lo mejor intelectualmente ya están afectados también y le cuesta aprender porque también le cuesta concentrarse. Entonces, ay, la doctora es bruja. No, la doctora no es bruja. La doctora simplemente sabe el daño que le está haciendo todo eso a nuestra microflora, que es la causa más importante ahorita de nuestros problemas, porque todos los neurotransmisores, una cantidad, no todos, no vamos a decir que todos, pero la mayoría de los neurotransmisores que son importantes para el área cognitiva, para estabilidad de las neuronas y todo, la está produciendo nuestra flora intestinal. ¿Ok? Continuemos. Ya sabemos cuál es el problema y ahora, como trabajo con inteligencia emocional, vamos a buscar las soluciones. ¿Ok? En el momento en que yo voy a buscar soluciones, a mí me fascina trabajar con la pirámide de Maslow. Yo no sé cuántos de ustedes la conocen. Esa la utilizan las empresas para poder lograr el éxito en lo que se propongan. Y como la empresa más importante que nosotros tenemos, primero que tenemos que gestionarnos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestros potenciales, ¿verdad? Lo que somos, tenemos que gestionarlo, sacarle provecho a todo eso. Después, nuestra familia. Entonces, todos deberíamos conocer y todos los pediatras deberían conocer la hermosa pirámide de Maslow, porque yo digo que es el que te dice cuál es la pisada que debes dar y cuáles son los retos que debes enfrentar y cómo debes enfrentarlos. Porque si ya yo tengo una estructura, ¿qué es lo que quiero alcanzar? Hay una alimentación que tenga mucha fibra, que tenga omega 3 y que le fascine al niño, ¿verdad? Que mi hijo se sienta bien alimentado, sano mental y físicamente. Que todos los alimentos sean naturales, porque no solamente son puras fibras, acuérdense que también tenemos que recibir la carne, ¿verdad? Las proteínas, aunque las proteínas no están solamente en las carnes, las proteínas también las tenemos en los granos, ¿verdad? Y las tenemos también en los frutos secos. Entonces, bueno, que el niño reciba esa cantidad de alimentos, en eso no me voy a parar yo porque tengo el especialista que le va a hablar de todo eso, pero eso es lo que yo quiero, llegar allá. Y que sea yo prepare esos alimentos de manera tal que a mi familia le fascine. ¿Cómo voy a lograr eso? Comencemos por el inicio, la parte fisiológica. En esta parte fisiológica que están todas las necesidades del ser humano, la necesidad en la que nos vamos a concentrar ahorita es en el hambre. Nosotros para subsistir tenemos que comer. Si nosotros no comemos, nos enfermamos y nos morimos. ¿Qué quiere decir? Que obligatoriamente nos va a dar hambre. ¿Cada cuánto tiempo?
no lo sabemos porque el vaciamiento gástrico en los seres humanos no es igual en todos. Algunos tienen vaciamientos rápidos y otros más lentos. A lo mejor es 3 horas, a lo mejor es 4, a lo mejor es 5 horas, pero le va a dar hambre. ¿Qué tienen que saber ustedes del hambre? El hambre no es selectiva. Cuando usted tiene hambre va a comer lo que encuentre. ¿Estamos claros en eso? Doctor, es que se va a morir de hambre. Nadie se muere de hambre donde hay comida. Entonces, yo no tengo por qué forzar a mi hijo a comer en ningún momento porque yo ese ser humano lo tengo que respetar. Pero yo sí tengo que darle el alimento en el momento que él tiene hambre. Grábense ese concepto porque ese concepto es importantísimo porque siempre van al consultorio buscando vitaminas porque el niño tiene mal apetito y entonces yo le digo a los padres, ¿qué considera usted mal apetito? No, doctor, es que usted le sirve la comida y usted va a ver cómo él comienza a rechazar todo. Ajá. Y la chuchería, hija, ¿qué me cuenta la chuchería? Ay, no me hable de eso, doctora, no me hable de eso, porque el abuelo le lleva chuchería, porque del colegio trae chuchería, porque entonces tu hijo no tiene mal apetito, hija mía. Tiene malos hábitos alimentarios. Ese es otro concepto, no se maneja con vitamina, se maneja con estructura. ¿Ok? Entonces, ¿en quién vamos a tener cuidado cuando estamos en la parte fisiológica? Vamos a tener algunos niños con el espectro, que los vemos flaquitos, los vemos desnutridos, y que cuando les ofrecen cierto tipo de alimento, reaccionan agresivamente, bruscamente, y lloran y gritan. ¿Por qué esta criatura está haciendo eso? Porque él ha tenido experiencias anteriores donde ha comido ese alimento o se ha ahogado o le ha dado sus dolores abdominales. Y él tiene esa experiencia, pero no me puede decir a mí, mamá, es que me duele cuando trago, mamá, es que me duele la barriga. Él simplemente, como no se puede expresar y se frustra porque yo lo estoy obligando, lo que le da entonces es esa que las madres llaman normalmente unas pataletas, donde el niño agarra una rabieta, pero es porque para que nosotros comprendamos lo que estamos pasando. Este paciente no puede, este niño no puede entrar en todo esto que yo les voy a decir ahorita simplemente porque deben hacerlo ustedes, pero saber que a lo mejor van a fallar en cierto momento, pues ese niño necesita un gastroenterólogo. Ese niño necesita que lo estudien, a ver si tiene intolerancia a los lácteos, si tiene intolerancia al gluten, si ya ese niño ha hecho una esofagita importante, si ese niño tiene problemas en la deglución, porque ya yo tengo que ver qué consecuencias le ha traído la dieta a ese niño. Entonces tenemos que colaborar en eso. Y el trabajo en equipo, como habló la doctora Granela, que necesitamos los terapistas. La introducción de los alimentos, a lo mejor quizá en este niño nos va a ayudar a que pierda ese miedo los terapistas, después que le resuelvan su problema, si es alérgica a la caseína, al gluten, cualquier intolerancia que tenga esta criatura. Ya superado este reto, vamos a pasar al segundo reto. ¿Cuál es el segundo reto? La seguridad alimentaria. Hoy le entregamos a ustedes un apoyo de esta conferencia, para que no escribieran nada. Y en ese apoyo de esa conferencia le entregué a ustedes una lista que van a llevar cada vez que vayan al supermercado. Porque allí están todos los alimentos que podemos comprar y que podemos llevar a nuestro hogar. Y no solamente es comprarlo y llevarlo a nuestro hogar. Es que mi hijo me tiene que acompañar a comprar esos alimentos porque él se tiene que familiarizar con esos alimentos. Y tengo que decirle qué es lo bueno que tienen. Y cuando él me señale un alimento inadecuado, enseñarle por qué es dañino. Ahora, ¿cómo se enseña al niño? ¿Diciéndole las cosas? No. Al niño se le dicen las cosas una sola vez. Bueno, no solamente a los niños, a los adultos también. Pero la única forma que usted le quede una información es que le hagan una pregunta, porque el cerebro es flojo y deja que la información pase. Pero si a usted le hacen la pregunta, el cerebro tiene que trabajar y comenzar a razonar. Y en lo que razone sobre eso, entonces sí se da cuenta y sí fija la idea de cuáles son los alimentos que van a ser positivos para él y aquellos que van a ser negativos. Lo otro es que tenemos que tener una estructura. El niño que tiene el espectro, él es como muy estructuradito, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a sentar en la mesa, vamos a comer siempre en la mesa. Pero en esa mesa él tiene su lugar, tiene su silla y eso tiene que respetarse. Aparte de esos, vamos a tener estímulos anticipatorios, que son los que se describen allí, y es donde yo le tengo que decir primero al niño qué vamos a hacer después que coma. Una actividad que a él le fascine. Cuando yo voy a meter alimentos nuevos allí y tenemos problemas con la alimentación,
Primero lo que voy a decir es qué vamos a hacer cuando termine de comerse todo, cuando te comas todo, ¿qué vamos a hacer? Posteriormente, irle anticipando cada paso. Vamos a lavarnos las manitos porque es la hora de comer, ¿ok? Vamos a arreglar los platos en la mesa, a servir la mesa porque es la hora, vamos a comer. Vamos a rodar la silla y nos vamos a sentar porque vamos a comer. Esos son todos los pasos, todos los estímulos anticipatorios que se le debe dar al niño. Y después tenemos ese estímulo que lo va a disparar para que él ya coma, que es cuando se sienta y él ve la comida en el plato, él sabe que si él come algo, yo lo voy a felicitar. Entonces prueba un poquito y comienza a comer y en ese momento yo debo felicitarlo porque él está esperando esa felicitación. Entonces en ese momento ya yo le refuerzo, eso se llama reforzamientos positivos. Y al finalizar de comer, si se comió todo, tengo que felicitarlo, que es un reforzamiento positivo, y tengo que cumplir con mi palabra, porque lo que sí tenemos que hacer todos los padres es tener firmeza, autoridad. Para que mi hijo me respete es porque en la casa hay normas. Esas normas tenemos que cumplirlas todos. Y el que falla la norma tiene una consecuencia. Los padres jamás en la vida pueden castigar a sus hijos. Eso no es una falta de respeto. El niño falló a una consecuencia. ¿Qué tiene que hacer? Ser responsable. ¿Qué tiene que hacer? Asumir la consecuencia. Y se le explica, hijo, yo no te estoy castigando, papi. Tú sabes que esa era la norma. Tú sabes cuál era la consecuencia. Tú decidiste fallar a la norma. Te corresponde asumir las consecuencias. Y en eso los padres sí tienen que ser firmes. Las consecuencias se cumplen hasta el final. Y les voy a decir una cosa. Yo eduqué a mis hijos así. Jamás un grito, jamás nada. Pero toda la vida me respetaron. Porque cuando decía algo, eso se cumplía. No tuve que pegar, no tuve que gritar. Jamás le falté respeto. Y todavía son unos viejos y jamás en mi vida le he faltado respeto. Quien me conoce aquí, conoce a mi familia, jamás en mi vida se ha faltado respeto a nadie. No se grita nada. Pero están las normas claritas y lo que sí se tiene es bastante firmeza. En eso sí estamos clarísimos. Los padres nunca pueden fallar a su palabra. El día que un padre esté cansado y que la madre diga, tengo dolor de cabeza, no importa, por hoy te lo dejo pasar, en ese momento usted perdió el respeto de sus hijos. De allí en adelante manejar ese hogar va a ser sumamente difícil. ¿Estamos claros? Después que ya nosotros hicimos esta estructura alimentaria donde enseñamos a ¿qué otra cosa tienen que saber los padres? Que tienen que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque este niño tiene que familiarizarse con el alimento nuevo. Entonces, lo trajimos, lo vamos a guardar en la nevera o en los gabinetes. Y fíjate lo que es cuando los padres están claros en lo que están haciendo. ¿Qué va a haber en esos gabinetes y qué va a haber en esa nevera? Solo los alimentos que nos van a ayudar a nuestra flora intestinal. Y todos esos alimentos que vimos allí que van a destruir nuestra flora intestinal porque son refinados, porque son súper procesados, no pueden estar en nuestros gabinetes. Aparte de eso, les voy a hacer un paréntesis, está involucrado el tabaco, entonces una madre no puede fumar delante de su hijo porque va a ser un fumador pasivo. Está el alcohol y está el omeprazol, para que lo sepan, como los causantes de daño de la flora intestinal. Y no solamente que tenemos alimentando mal al niño, lo tenemos con un reflujo gastroesofágico y le estamos dando omeprazol de paso. Y los antibióticos. Los antibióticos, que ahorita todo el mundo está usando antibióticos y gracias a Dios que la Sociedad de Pediatría se ha puesto fuerte en el uso de los antibióticos porque daña muchísimo la microbiota, ¿verdad? Sigamos adelante. Ok. ¿Cuál es ahora el próximo reto que vamos a tener? La afiliación es cómo convivo yo con mi entorno, porque somos seres sociales. Si yo convivo con mi entorno y estoy con un entorno obesogénico y yo estoy llevando una ensalada para mi hijo a una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Y le estoy llevando una comida sana a una fiesta de cumpleaños, todo el mundo lo va a criticar. Es que todo el mundo lo va a criticar. Y yo soy la primera que se lo voy a decir a mi hijo. Pero hijo, tú tienes la suerte que tienes unos padres que se ocupan de ti y que te quieren ver sano. Y por eso estamos haciendo esto, para que todos estemos sanos. Observa a tus amiguitos que están comiendo de todo, cómo conviven, cómo los tratan sus padres. ¿Se preocupan por ellos o le dan un teléfono para que estén con el teléfono y se olvidan de ellos y que coman lo que quieran? Entonces tú te tienes que sentir que estás querido, que estás respetado, te tienes que sentir bien. Ellos están mal, tú estás bien.
Y darle los argumentos de por qué es importante esos alimentos para que cuando los niños vengan a decirle algo o le pregunten, porque si es solamente que le dicen, que lo ignoren, porque ellos están bien, el problema no son ellos. Pero si le vienen a hacer alguna pregunta, pues ellos tengan los argumentos para que puedan. ¿Y cómo se hacen estos argumentos? Porque la madre le pregunta al hijo, ok, ¿para qué te estás comiendo tú ahorita esa berenjena? Entonces el niño tiene que decir, porque es saludable, porque tiene fibra, porque tiene las vitaminas, porque tiene esto. Entonces con preguntas tú vas preparando también al niño para que enfrente el bullying. Después de este reto tenemos el otro reto. Las madres que como ahorita está de boga la microbiótica y todo eso, entonces no, yo voy a decir que sí, que yo estoy alimentando sano a mi niño y me voy a esmerar para que todo el mundo sepa que yo lo alimento sano y voy a hacer los platos mejores para que digan que yo soy la mejor madre. Eso no va a funcionar. Eso es demasiado estrés. Eso es demasiado estrés y eso no le va a durar. Si usted no tiene la convicción de que lo está haciendo para que su familia esté sana, eso no va a funcionar. Porque la única forma que yo consiga la autorrealización es que yo tengo la convicción de que eso lo quiero yo y es por el bien de mi familia y por eso lo voy a hacer. Porque entonces el autorreconocimiento, ¿quién soy yo? Yo me voy a reconocer, lo estoy haciendo bien. Veo a mis niños cómo son buenos estudiantes, cómo están socializando, cómo se sienten bien, están sanos. Entonces el autorreconocimiento me lo hago yo. Y en este momento en que yo me hice el autorreconocimiento es cuando yo puedo lograr la autorrealización, porque en ese momento que siento yo, que es por el bienestar de mi familia, se me abre el entendimiento y comienzo a mezclar todos esos alimentos y a preparar platos nuevos y a buscar recetas nuevas, pero todo girando en torno a una alimentación con muchas fibras, ¿verdad? Con muchas vitaminas, con omega 3. Y como eso al inicio no es fácil, este equipo de trabajo que representamos nosotros, que ahora está integrada la doctora Granela, gracias doctora por integrarse, entonces tenemos al especialista en alimentos, que ella es la que nos va a decir cómo vamos a abrir esa puerta para ingresar a esa alimentación saludable. La licenciada Zuli Solórzano. Adelante, Zuli. Bueno, gracias a la doctora por tan extraordinaria conversatorio, tan extraordinaria ponencia. Y bueno, yo feliz de estar aquí en mi centro médico Guerra Méndez, donde tengo todos los médicos de confianza. Mi pediatra desde hace 17 años, la doctora Isabel. Tuvimos dos niños juntas, ¿verdad, doctora? Tenemos una historia. Exactamente, Soalca nace juntas. Bueno, quería contarles, primero que nada, que esta vida tan ajetreada que llevamos todas nosotras, madres venezolanas, no nos permite por un momento reflexionar si esa lonchera que a diario preparo para mi hijo, para mí, para mi familia, cumple con todos los requisitos nutricionales que los niños necesitan, pero que nosotros también los necesitamos, ¿ok? No tenemos el tiempo. Es realmente un desafío alimentarnos en estos momentos donde hay mucho bombardeo de información. Ahora resulta que la fruta es dañina, ahora resulta que no debemos consumir carbohidratos. Pero déjenme contarles que eso no es así y lo vamos a desarrollar poquito a poco. Imaginemos por un momento que debo colocarle gasolina de 98 octanos a mi vehículo, pero resulta que no hay y decido colocarle de 95 octanos. ¿Qué le va a suceder a mi vehículo? Fácil. Primero, va a perder potencia, pero además va a sufrir daños mecánicos a largo plazo. Permítanme contarles que lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Si no lo alimentamos adecuadamente, probablemente vamos a sufrir, entre otras cosas, bajones de energía. A lo mejor los niños podrían presentar hiperactividad, pero además se va a traducir en enfermedades a largo plazo. Enfermedades perfectamente evitables si escogemos por un estilo de vida más sano, más saludable.
Esta lonchera que hoy les traigo, que no la voy a abrir, es que siempre nos manejamos con otros micrófonos, trabajamos en equipo. Esta lonchera que hoy traje para ustedes contiene denme un segundito. Contiene un 25% de proteínas, un 25% de carbohidratos y un 50% de frutas y de vegetales. Y bueno, ¿qué traje yo en esta lonchera? Una arepita, como no era integral la arepita, lo que hice fue enriquecerla, le coloqué un poquito de chía, preparé vegetales, le coloqué pollito y traje fruta también, lechosa, pero puede ser la fruta, por supuesto, de su preferencia. Y de eso es de lo que vamos a conversar hoy, de una lonchera saludable, por supuesto. Se estarán preguntando de dónde nace esta lonchera que hoy les traigo, y esta lonchera nace en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, donde un nutrido grupo de científicos se agruparon para crearla. Esto, pues, ellos motivados por el alto índice de obesidad y sobrepeso en países desarrollados. Ellos nos plantean que en nuestro desayuno, en nuestro almuerzo y nuestra cena, debe ir acompañada de un 25% de proteínas, un 25% de carbohidratos y un 50% de frutas y de vegetales. ¿Qué frutas y qué vegetales debo consumir? Todos los que quiera. Y es importante comentarles que todo vegetal que contenga semillas le vamos a llamar frutas, ¿ok? Nuestro país es rico en tubérculos, es rico en vegetales, es rico en frutas. ¿Podemos hoy día alimentarnos en Venezuela? Sí, sí es posible. ¿Es costoso comer saludable? Eso va a depender de nuestro menú, de lo que nosotros decidamos, ¿ok? De lo que nosotros incorporemos en nuestra dieta. ¿Qué fruta? Hay lechosa, cambur, piña, parchita, guayaba. Hay una cantidad, somos un país rico en frutas. ¿Qué vegetales? Yo estoy enamorada de los vegetales. Calabacín, repollo. Les cuento que siempre en los conversatorios trato de traer alguna cosita. Creo que voy a rodar un poquito la mesita. No la voy a poder rodar. Se me rueda. En casa acostumbro, esto le llamé en la Universidad de Carabobo kit de primeros auxilios, así lo bauticé. Este kit es maravilloso y debemos tenerlo en casa. Me encanta hornear vegetales y tenerlos siempre listos, siempre programo, porque no podemos como madres, trabajamos, educamos a nuestros hijos, somos transporte de ellos, hacemos tantas cosas que no podemos improvisar un almuerzo el mismo día. Esto tiene necesariamente, debo elaborar un menú, debo hacer una lista de compras, que ya la doctora los ayudó al respecto. Y debo, bueno, programar y adelantar. Esto lo podemos conseguir en internet como meal prep, ¿ok? Estos meal preps es la antesala a todo mi menú semanal. Por ejemplo, a mí me encanta hornear con un poquito, pueden usar aceite de maíz, aceite de oliva, coloco romero, un poquito de sal, con una brochita de silicón le coloco, por supuesto, esto, y aquí traje, por ejemplo, calabacines, me encantan. Qué rico, de verdad, es poder hornear cada vegetal. De hecho, hoy les traje repollo morado, no sé si lo han probado, si les gusta, es realmente exquisito, fue un descubrimiento de un tiempo para acá. Me encanta hornearlos con un poquito de aceite, sal, y le puedes agregar un aderezo, puede ser de ensalada César, pero a mí me gusta
con ajonjolí, le coloco un poquito de vinagre y es realmente exquisito. Pimentones me encantan, la cebolla es divina. Y créanme que poder saborear cada vegetal realmente es un placer para el paladar. Me encantan los brócolis también, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Aquí también traje unos platanitos horneados, entre otras cosas. ¿Qué cereales debo consumir? Ya la doctora se los comentó, deben ser integrales y ya saben el por qué, ¿cierto? Entonces, la arepita que me voy a consumir debe ser integral, el pan que debo consumir debe ser integral, así como también las pastas. A lo mejor mucha gente le pone una carita así a lo integral, pero primero aceptar con amor todo lo que me voy a consumir y va a llegar un momento que voy a poder, digamos que asimilar ese sabor que realmente es sabroso, ¿ok? Dentro de los cereales, por supuesto, también tenemos el maíz. También podemos consumir papas dentro de los carbohidratos, batatas. Las batatas son realmente deliciosas y por ejemplo, las batatas son de menor índice glicémico en relación a la papa. Es realmente exquisita. Tenemos ocumo, ñame, apio, entre otras cosas. Es importante cuando voy a hacer esa lista de alimentos o que voy a preparar mi menú, de repente una lluvia de ideas, ¿ok? Y preguntarme, ¿qué puedo hacer con la batata? Y puedo hacer muchísimas cosas. Puedo hacer galletas, puedo hacer pan, puedo hacer panquecas, una infinidad de cosas. Puedo hacer fajitas, las fajitas son realmente deliciosas. Preguntarme qué puedo hacer con la yuca. Puedo hacer pequeños, puedo hacer fajitas, puedo hacer torta. He visto que la gente últimamente está haciendo waffles y realmente son cosas que puedo hacer en casa que quedan divinas. La doctora Isabel tiene una receta espectacular con el ocumo. Ella raya el ocumo, le coloca un poquito de sal y le coloca también ajo rallado, ¿cierto, doctora? Y ella hace unas, digamos que con la cucharita le hace una forma como de una panqueca y créanme que eso queda delicioso. Lo hago en casa. ¿Qué proteínas debo consumir? Todas las de origen animal y por supuesto de origen vegetal. Dentro de las proteínas animales, por supuesto tengo el pollo, está la gallina, está el pescado. Una muy buena proteína es la sardina, cuyo costo en nuestro país es de $1. Y puedo preparar, hay gente que no le gusta, pero hay distintas preparaciones. Hay gente que lo prepara al ajillo, las preparan horneadas. Realmente es una muy buena fuente proteica, contiene omega 3, se las recomiendo. Sería cuestión de buscar la receta perfecta que se adapte a mi gusto, por supuesto. Bueno, está el cerdo, está por supuesto los huevos, encontramos las de origen vegetal, están las caraotas, las lentejas, las arvejas, el garbanzo, que puedo hacer hummus, también, que son las cremas estas, que son espectaculares, que las puedo acompañar de casabe y quedan realmente ricas. Hay unas galletitas que consigo en Farmatodo, en los supermercados, que son de arroz integral. Hay gente que dice que se parece al anime, ¿no? Pero créanme que hay preparaciones con ellas, con aguacates que quedan ricas. Es cuestión de ver con los ojos del amor a todos los alimentos, ¿ok? Adelante. ¿Qué debo consumir en el día después de las comidas? ¿Saben qué debo consumir de líquido? Exactamente. Solo agua, ¿ok? Ajá. Es importante que sepamos que cada grupo de alimentos, llámese proteína, carbohidratos, frutas y vegetales, cumple una función especial en el organismo. Y es por esto que no la debo suprimir, no la puedo suprimir. En el caso de las frutas y los vegetales, son alimentos reguladores. Esto quiere decir que fortalecen el sistema inmunológico y mejoran el proceso digestivo. Las proteínas son alimentos reparadores,
nos ayudan a crecer, a reparar y reconstruir el tejido dañado de todo nuestro cuerpo, y no puedo suprimir los carbohidratos tan sencillo porque son los que nos dan energía, ¿ok? Adelante. Ajá. Bueno, yo traje acá ideas de desayunos, de almuerzo y de cena. A mí me encanta, por ejemplo, preparar panquecas. Las pueden hacer como ustedes prefieran. Hay personas que pueden consumir avena, hay otras personas que no. Puedo hacer fajitas también con batata, como les comenté. Son realmente deliciosas. Las puedo acompañar con proteínas. Puedo hacer mis proteínas horneadas. Puedo hacer pescadito y tenerlo ya listo, congelado. Esa es una opción maravillosa. Igualmente los granos, tener una cantidad de alimentos listos que me permitan que ese almuerzo, ese desayuno, esa cena en mi casa fluya, que no sea una pesadilla, que sea una muestra de amor de nosotras como madres para nuestra familia, por supuesto. Ese cocinar en vivo no lo debemos hacer, porque eso va a, digamos, que a estropear esa alimentación que llevamos en casa. ¿Se entiende, verdad? ¿Perdón? Ese cocinar en vivo, nosotros estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Nosotros podemos transmitir en vivo. Lo que no podemos, no debemos, es cocinar en vivo. Tenemos que tratar de quitarnos esa idea. ¿Por qué? Porque eso, uno, nos genera estrés. Y dos, eso puede romper ese menú, esa organización que debo hacer a diario, por ejemplo, semanal. Por ejemplo, el fin de semana hago mi lista, hago mi compra y voy a hacer un pre-cook de toda ese menú semanal. Es decir, yo puedo preparar mis vegetales horneados, puedo preparar mis proteínas y las tengo listas, porque eso me va a ayudar para que ese almuerzo se dé, digamos que sin atropellos, sin ajetreo, y eso me va a ayudar a mí también a estar en calma, ¿sí me entienden? Sin estrés, ¿ok? Ok, sigamos. Ajá, adelante. Ok, debemos tratar de consumir en lo posible más frutas y hortalizas, más granos y más frutos secos, ¿ok? Debemos cambiar de tomar esas bebidas azucaradas que nos hacen tanto daño. Esas bebidas energéticas son perjudiciales para nuestra salud. Quiero contarles algo que me sucedió en la universidad. Estaba joven y un grupo de compañeros teníamos un examen y estábamos en el cafetín y todos decidieron comprar una bebida energética que se llama Red Bull. Yo como jovencita me animé y me compré uno. En el momento no me sucedió nada y resulta que dimos el examen y eso, ahí me empecé a sentir un poquito mal. Me monté en el carro, no me sentía bien, pero me fui poquito a poco. Y cuando llego a Asados del Bosque, ahí me desmayé. O sea, fue terrible. Y bueno, se me aceleró el corazón. He escuchado casos a gente que han tenido que ser recluidos en centros hospitalarios, porque bueno, provoca una cantidad de cosas. Hay gente que le ha dado paros cardíacos también. Han pasado muchísimas cosas. Entonces, debo consumir más agua, más alimentos integrales, pasta integral, arroz integral, más aceite de oliva, más aceite de maíz, más frutas, más vegetales, y debo consumir menos sal, menos azúcares, menos carnes procesadas y menos alimentos ultraprocesados. No sé si lo saben, el atún tiene alto contenido en mercurio. No deberíamos consumir enlatados, por supuesto, de preferencia que sean alimentos más naturales, ¿ok? Que no nos va a afectar nuestra salud. Para que
una lonchera, y como también estamos enfocados en nuestros niños, sea segura, los envases que vamos a utilizar para llevar nuestros alimentos deben ser seguros también, ¿ok? El bisfenol es un plástico tóxico y en muchos años se ha venido haciendo empaques para llevar los alimentos que han resultado nocivos para nuestra salud. Y es por esto que es de vital importancia utilizar envases adecuados para llevar los alimentos. Hay esta lectura que vamos a encontrar en muchos envases, que es el PP5, ese triángulo. Eso nos indica que ese envase que nosotros vamos a utilizar es el adecuado para nosotros poder llevar nuestros alimentos, ¿ok? Entonces, yo traje acá unas muestras de envases seguros porque quiero que lo reconozcan y vean la simbología abajo. Perdón que no me da. Si quieren lo pasan por allá. Ok. Entonces, el plástico tiene que ser seguro y debe decir libre de BPA, que es este bisfenol, que es un plástico tóxico. Ok. Ajá. Si quieren, pasan unos envases para este lado para que vayan. Ajá. Ok. ¿Qué otro envase puedo utilizar? Acero inoxidable, ¿ok? Y por supuesto para la casa podemos guardar cosas en vidrio, que es también recomendado, pero no para la lonchera, por supuesto, de los niños. En Venezuela en este momento podemos encontrar envases de acero inoxidable. Vamos adelante. Y algo sumamente importante, los termos. Yo les traje acá dos muestras. Ay, perdón. Esto es de acero inoxidable también, es el que podemos utilizar, y este también es uno de acero inoxidable que fue un obsequio que nos dio la Universidad de Carabobo. Pero también podemos encontrar unos de plástico que dicen libre de BPA. Eso quiere decir que, bueno, que no va a contaminar. Importante cuando compren los termos de acero inoxidable, que diga que es de acero, ¿ok? Porque hay unos termos que son imitación y por supuesto que no son de acero, son de aluminio, que el aluminio por supuesto que es tóxico para nuestro cuerpo. Ok, entonces bueno, aquí quería comentarles casualmente lo que también hablaba la doctora Granela en relación a la alimentación para los niños con espectro autista. Y la doctora también había comentado otras cositas. No hay estudios científicos que validen que todos los niños con el espectro autista deben consumir una dieta libre de gluten. ¿Ok? Eso es importante que ustedes como madres lo sepan, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer de repente? Ver el niño cuando consume gluten o cuando consume lácteos, y eso deben reportarlo a sus médicos. Si el niño presenta una alergia o una intolerancia al gluten, por supuesto que debo retirar el gluten. Pero fíjense algo importante, no puedo retirar un alimento solo para el niño, debo retirarlo de la casa. Eso es sumamente importante y como padres debemos ser solidarios en ese aspecto. Porque imagínense un niño que no puede comer gluten y abre esa nevera y consigue un pan Bimbo, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Y entonces allí va la mamá a saltar, no te puedes comer eso, pero entonces lo tienes allí. Y esas son las cosas que como madre debemos evitar, ¿ok? Y bueno, estar pendiente del niño y consultarlo con el médico. Hay muchísimas alternativas. Créanme que el hecho de que a un niño le retiren el gluten de la dieta, a veces como madre somos nosotros las que morimos, ¿no? Y el niño no. Eso me pasó, esa es la historia de Soalca. Mi niño desde muy temprana edad comenzó a presentar intolerancias y alergias severas al gluten. De hecho, lo tuvimos acá en la clínica, le dio una sepsis
porque se le hizo una dieta de introducción al gluten en ese momento. Él tiene 17 años de edad. Nosotros retiramos el gluten de casa. Lo hicimos como una muestra de amor a nuestro hijo y así nos hemos mantenido todos por 17 años. Mi hijo más pequeño siempre dice, yo no soy él. Pero todos en casa comemos lo mismo y si vamos a casa, por 17 años he llevado la lonchera para todas partes. Se puede, sí podemos tener una vida sana, una vida saludable y como dijo la doctora, se gasta más si no llevo una vida saludable. Yo creo que el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos, la mayor herencia, es una buena alimentación, porque esa buena alimentación va a perdurar en el tiempo y esa buena alimentación se va a traducir en salud más adelante. Y créanme que es así. Cuando yo tengo un estilo de vida saludable, no necesito eliminar nada, no necesito hacer dietas locas, porque esa alimentación saludable me va a ayudar a tener el peso adecuado que necesito. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Atenta a sus preguntas y sus comentarios.